En este video vamos a resolver ejercicios utilizando pruebas paramétricas y el contexto de esos ejercicios pues será enfocado a la educación. Lo haremos a través de la herramienta de análisis de datos de Excel. Las pruebas paramétricas ya lo hemos visto, pero recordemos que son procedimientos de estadística inferencial que permiten comparar o analizar las relaciones. Acuérdense que las pruebas en estadística inferencial nos sirven o para comparar o para identificar relaciones. La comparación se hace entre grupos y las relaciones se detectan dentro de las variables. Es bien importante que para que podamos usar una prueba paramétrica, estos datos tengan o cumplan con ciertos supuestos que son de normalidad, homogeneidad, de varianzas y nivel de medición de lo que se está midiendo. Las pruebas que vamos a ver son TestStudent, análisis de varianza y correlación de Pearson. Son las únicas que vamos a ver de paramétricas. Estos supuestos de las pruebas paramétricas, bueno, podríamos clasificarlos en estos. Uno es que las variables deben ser cuantitativas. Y ese sería, digamos, el primer paso, que lo que estemos midiendo de la variable sea un número. Y ese número pues tiene que ser o cumplir con las características de un nivel de medición de intervalo o de razón. El segundo punto es la distribución de los datos que sea aproximadamente normal. Tercer punto es que las varianzas entre los grupos sean homogéneas. Y finalmente, cuando hablamos de los grupos, pues sí es importante considerar que esos grupos sean independientes entre sí. Es decir, que los elementos del grupo A no puedan ser también elementos del grupo B. Si estos supuestos se cumplen, se puede aplicar una prueba paramétrica. Vamos a desglosar cada uno de los supuestos. El de normalidad, en Excel, digamos, no tiene una prueba específica para calcular de manera directa la normalidad, pero sí te da dos parámetros bien importantes. Te da el de asimetría y el de kurtosis, que ya veíamos en las clases anteriores, que, bueno, una curva normal es simétrica, ¿no? Tiene generalmente, más bien, en apariencia o digamos visualmente se ve lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo de la media. Si es simétrica, podríamos considerar que mi distribución es normal. Y el otro parámetro es el de la kurtosis, que lo que mide es el achatamiento o la picudez de la curva normal. Lo ideal es que no esté ni tan chatita, es decir, ni tan dispersa, ni tan picudita que estén muy juntitos los datos a la media. Digamos, esta medición se hace a través del parámetro de la que se llama kurtosis. Bueno, si tanto la simetría como la kurtosis tienen un valor de menos 0.5 a 5, se puede considerar que la distribución es normal. Homogeneidad de varianzas. Bueno, ese es otro criterio que es fácil también identificarlo. ¿Qué quiere decir? Este se utiliza cuando estamos hablando de dos grupos. Entonces tenemos la varianza del grupo 1 y la varianza del grupo 2. Hay una reglita que dice que si las varianzas no difieren en más del doble entre sí, por ejemplo, si la del grupo 1 es 25 y la del grupo 2 es 40, si se dan cuenta, el doble del 25 no da 40, da menos, ¿no? Entonces el doble de 25 sería 50. Pero si las varianzas no difieren en más del doble, entonces se considera una homogeneidad razonable. En este caso, si tenemos una de 25 y de 40, es una homogeneidad razonable. De todas maneras, la prueba TestStudent nos da en Excel dos resultados. Uno es para considerar si las varianzas son iguales y otro es para considerar si las varianzas son diferentes entre los grupos. Entonces, bueno, pues dependerá de si esos grupos cumplen con esa reglita o no. Bueno, si no se cumplen esos supuestos, tanto el de homogeneidad como el de normalidad, eh, no necesariamente tenemos que desistir de usar una prueba paramétrica. A veces se puede dejar y nada más ir haciendo la anotación
algo parecido a esto. Aunque los datos no cumplen estrictamente con la normalidad o la homogeneidad de varianza, las pruebas paramétricas son suficientemente robustas ante desviaciones leves. Especialmente, y esto sí, bien importante, que el tamaño de la muestra sea al menos de 30 o 32, que ya se considera una muestra grande. Entonces, aunque no cumplan, si mi muestra es muy grande, se pueden utilizar pruebas paramétricas. Claro, esto sí, es sumamente importante, si no, no tiene ningún sentido y no van a poder hacer ningún cálculo. El nivel de medición de esas variables a las que estemos aplicando estadística paramétrica, pues debe ser un número, ¿no? Ahí hay cálculos que requieren que eso sea número. Entonces, pues sí necesitamos números. Pero tanto el de normalidad como el de homogeneidad de varianza podemos saltarnos a veces con esa aclaración. Este argumento es ampliamente aceptado en investigación educativa, donde los datos reales rara vez son perfectamente normales. Y bueno, aquí vamos a empezar con prueba TED-Student. La prueba TED-Student lo que hace es comparar las medias o promedios de dos grupos. Cuando estamos analizando cómo se comporta un fenómeno en el grupo A y en el grupo B, y encontramos que se comportan de manera diferente, nos interesa saber si esa diferencia que tuvieron los puntajes del grupo A y del grupo B, si esa diferencia es estadísticamente significativa. Si sí lo es, se puede concluir que esa diferencia que se da en esos dos grupos que nosotros analizamos pudiera aplicarse a la población. Y entonces ese es el gran poder de la estadística inferencial, que lo que encontramos para una muestra pudiera ser aplicable a una población, siempre y cuando sea esa diferencia estadísticamente significativa. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues aplicando pruebas, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos a hacerlo. Para este primer ejercicio voy a hacerlo en Excel. Recuerden que les dije que íbamos a aplicar la función de análisis de datos. En esta computadora no lo tengo y con toda intención dije, bueno, voy a respetarla. Acuérdense que nos damos a archivos, ya no lo explicite. Es en archivo, opciones y me voy a complementos. Voy a complementos de Excel y lo que voy a instalar es esta que se llama herramientas para análisis y ya. Y ya quedó instalada, si se dan cuenta queda en la sección en el menú de datos y aquí ya está, en análisis de datos. Perfecto. Bueno. Y voy a aplicar un ejercicio que aquí tengo. Aquí. Por ejemplo, tengo este ejercicio que dice, se desea saber si la tutoría académica mejora el desempeño de los estudiantes. Dos grupos realizaron el mismo examen final. Uno es el grupo control y otro es el grupo de tutoría. Se le aplicó una tutoría extra y se obtuvieron estos resultados. ¿Ok? Yo lo voy a dejar ahorita así en chiquito porque justamente voy a hacer todo el proceso y pues no quiero que tardarme demasiado. Entonces digamos que voy a hacer todo el proceso y voy a copiar, ¿no? Para tener los datos en Excel. Entonces, grupo A y grupo B. En este caso, el B es el de tutoría y el A es el de control. Como verán, son dos grupos. Aquí lo que tengo son dos grupos. Voy a pausar. En el grupo A tengo 68, 70, 72, 73, 75, 69, 74, 70, 71 y 72.
Y en el grupo tutorado tengo 75, 78, 79, 81, 80, 76, 77, 82, 79 y 78. A ver, esos son los resultados, ¿no? Las puntuaciones. Lo que quiero saber es, primero ya al final, lo que saco es el promedio, ¿no? Mis estudiantes del grupo A, qué promedio obtuvieron, y los del grupo B, qué promedio obtuvieron. Si se dan cuenta, si hay diferencia. Ahora la pregunta es, esta diferencia, digamos, este valor de 78.5 que obtuvo el grupo que estuvo tutorado, ¿es suficiente como para que yo pueda decir que esa tutoría extra que se les dio a ese grupo es muy eficiente y por lo tanto la decisión es que a partir de ahora todos los grupos con problemas pues hagan determinada tutoría? Esa sería la función de la estadística inferencial. Describir estadística descriptiva. Inferencial es saber si eso que yo encontré dentro de lo descriptivo lo puedo aplicar a una población. Entonces, ya sé que son diferentes las medias. Este es mi parámetro. Son las medias. Bueno, cuando es una muestra se le llama estadígrafo, y ya digamos, cuando ya se aplica a una población, ya le puedo llamar parámetro. Entonces, digamos, el estadígrafo de la media me está diciendo que el grupo A tuvo un promedio de 71.4 y el del grupo B 78.5. Puedo con estos datos asumir que en mi población esa diferencia se mantendrá, o sea, que sí es mejor que yo imparta esa tutoría a los estudiantes. Bueno, entonces, parto de esa hipótesis, ¿no? Entonces, la primera hipótesis se llama hipótesis nula y nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos. Digamos, así es de manera descriptiva, y de manera analítica o de manera matemática, yo puedo decir que la M, que es el símbolo con el que yo represento la media. Voy a sacar, a ver, espero que aquí esté rápido. Ajá. O sea que la media del grupo 1 va a ser igual. Aquí van 2 puntos. Así que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2. Por otra parte, digamos, esta es la que yo no quisiera que se me cumpliera, porque eso implicaría que aunque aquí sí hubo una diferencia, esa diferencia no es significativa y entonces esa tutoría extra no sirvió. Y la otra es la prueba, la hipótesis alternativa, que se representa como una H sub 1, en donde me dice que si hay diferencias, o en este caso no solamente queramos que haya diferencias, sino que podamos garantizar que la media del grupo 2 es mayor. O sea, que es real que la media del grupo, los grupos con tutoría sí obtendrán una calificación mejor. No, esta sería la que yo tendré que comprobar. Y entonces, bueno, si yo lo quisiera hacer de manera manual, tendré que calcular la media y la desviación estándar, porque, bueno, la prueba de hipótesis, como acá también se los había mencionado, tiene esta formulita, en donde lo que requiere es la media de los grupos y la desviación estándar. Pero no lo vamos a hacer en este momento así, sino voy a aplicar el análisis estadístico que me da Excel para ver si esas diferencias son significativas. Entonces, ahora sí, me regreso acá. Y lo que hago es irme a datos y activo esa función. Me voy a pruébate de student. Aquí como verán es para muestras emparejadas. Emparejadas o pareadas se le conoce cuando aplico un examen pretest
y post-test. Es el mismo grupo, solo que hay un antes y un después. En mi caso no es el mismo grupo, son dos grupos diferentes. Entonces, son dos muestras independientes y aquí puede Excel darme las dos opciones, tanto si hay varianzas iguales como si hay varianzas desiguales. Voy a asumir que ahorita hubo varianzas iguales y voy a colocar junto con el encabezado, seleccionar los datos del grupo A y seleccionar los datos del grupo B sin la media, esa sí no la coloco. La diferencia hipotética entre las medias es que, pues que esa diferencia sea de cero, ¿no? Si no hay diferencia, es que la diferencia en los parámetros sería cero. Voy a activar esta cuestión de los rótulos porque sí los coloqué dentro de mi, o sea, sí, esto nada más indica que coloqué los rótulos y el rango de salida es nada más aplicar una sección en donde quiero que me aparezcan los resultados. Y entonces, aquí ya me aparece esta media que yo ya había obtenido, me aparece la varianza, que si se dan cuenta, pues son varianzas pues muy parecidas, entonces sí, son varianzas iguales. Se observaron 10 estudiantes en un lado y 10 en el otro. Aquí sí es importante saber que pueden ser diferente tamaño los grupos, cosa que no en el otro, en el de pretest y post-test, como es el mismo grupo, pues esperaría que las observaciones antes y después fueran las mismas. En este no, en este sí pudiera yo tener grupos de diferente tamaño. Y ya me voy acá. Fíjense que, a ver, esto también se puede analizar con tablas, pero insisto, no es la finalidad. Ahorita quiero usar todo a través del análisis de datos que me da Excel. Pero sí voy a explicar un poco de qué significan esos datos. El resultado que me da Excel es el estadístico T, es el valor del estadístico T, el valor de P, que ya recordamos, que es un valor que siempre y cuando sea menor que el nivel de significancia, voy a poder rechazar la hipótesis nula. O sea que lo que esperamos siempre es que P nos dé un valor más chiquito que el nivel de significancia. El valor crítico de T es un valor de referencia que tiene la función T y que me dice o que me divide a mi curva entre la región de aceptación y la región de rechazo. Y bueno, ese valor de T puede estar en función de si es a una cola o a dos colas. A una cola es cuando lo que me interesa es exclusivamente que sean diferentes, esas son dos colas, y a una cola es cuando si esperaría que un grupo fuera mayor que el otro. En este caso, pues se dan cuenta, es a una cola. Entonces, aquí rápidamente, eso lo voy a hacer muy rápido, porque pues quiero cumplir con la finalidad del video de que es pues nada más guiarme ahorita en Excel. Entonces, el valor crítico de T a una cola, que es el que yo estoy, es muy chiquititito, miren, si se dan cuenta, es a una cola es 1.73. Entonces, aquí está un 0, aquí está un 1, entonces es un valor aquí más o menos está el 1.73. Entonces, este es mi valor de referencia en recto. Si mi valor cae en esta sección, sale en región de rechazo. Y si cae en esta parte de acá, pues es región de aceptación. ¿De quién? ¿Se acepta o se rechaza quién? Siempre la que se acepta o se rechaza es la hipótesis nula. Entonces, aquí tengo de 1.73 y mi valor del estadístico es menos 7.22. Bueno, ok, pero lo mismo de un lado, del otro, entonces siempre el valor crítico me lo va a dar en un sentido positivo, ¿no? Pero en este caso, pues lo que me interesa es, yo me guío siempre, el signo me va a indicar hacia dónde va a ser la región de aceptación o rechazo si es de una cola. ¿Se dan cuenta? Es como una flechita hacia la izquierda. Entonces, en realidad, mi región de aceptación o rechazo va a ser la que esté de este lado. Ay, y entonces, aquí está, ¿no? Esta sería el rechazo. Y si cae aquí es rechazo y si cae en toda esta área de acá, pues sería de aceptación. Tengo un valor a una cola de, tengo un valor de menos 7.22.
menos 7.22. Entonces, si se dan cuenta el valor de menos 7.22, uy, pues está hasta acá. Ya está muy, muy, muy para acá. Menos 7.22. Cae en región de rechazo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tengo los elementos suficientes para decir que se puede rechazar H0 a un nivel de confianza de 0.05. Acuérdense que si no lo defino, por default se asume que el nivel de confianza, bueno, de confianza es del 95% y el error máximo aceptable es del 0.05. Entonces, la conclusión de este ejercicio es que sí tengo elementos suficientes para asegurar que el grupo de tutoría tiene mejores resultados que sin tutoría. Entonces, me voy a regresar acá. Ya aplicamos la prueba T para muestras independientes e interpreta el valor de P. A ver, el dibujito nos sirve, digamos, para esta cuestión de la región de aceptación y de rechazo, pero me puedo yo guiar solamente con el valor de P. Es el valor de P, el que yo tendría que considerar es el valor de P a una cola, que es este, porque fue la definición de un grupo sí espero que sea mayor que o menor que el otro grupo, ¿no? Entonces es una cola. Y me da un valor de 0.00000, son 6 ceros antes del 5. Viene el 5 y luego 0,6. Entonces es un valor sumamente pequeño. Lo que me hace pensar o decidir que como sí es un valor menor que el alfa, entonces las diferencias sí son estadísticamente significativas. Entonces, aquí. La conclusión siempre se redacta así. Con un nivel de confianza del 95%, acuérdense que nivel de confianza y de significancia son complementarios, se concluye que el grupo, bueno, se concluye que el grupo con tutoría tiene mejores resultados que el grupo sin tutoría. Ya, digamos, esta es la interpretación con base en el contexto, ¿sí? Voy a irme un paso atrás. El valor de P, voy a poner así, como el valor de P es el valor de P es este, y es menor que 0.05, voy a colocarle aquí un alfa. Espero que me aparezca rápido el de alfa. Ajá. El de alfa, que es. Ajá. Entonces, se rechaza H0. Por lo tanto, y ahora sí. Por lo tanto, y esta sería mi super conclusión, con un nivel de confianza del 95%, se concluye que el grupo con tutoría tiene mejores resultados que el grupo sin tutoría. Y hasta aquí voy a dejar esta sección del video.